El régimen Ortega Murillo autorizó la visita número 11 para las personas presas políticas en el Nuevo Chipote, que fueron detenidas en el contexto electoral de 2021. Los opositores acumulaban más de 80 días sin ser vistos por sus familiares. Además, la dictadura de Nicaragua acusó de traición a la patria a 3 colaboradores cercanos de la sancionada magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la sandinista Alba Luz Ramos. En otras noticias, inició el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, en medio de la polémica por las violaciones a los derechos humanos en el país anfitrión. Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Yo soy Marlene Balmaceda y junto a Slit Villachica y Noel Pérez Miranda repasaremos los acontecimientos que afectan el país. Hola Marlene, un gusto saludarles. Iniciamos con las principales noticias para este lunes 21 de noviembre del 2022. Después de 84 días sin visitas, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo permitió que los presos políticos del Nuevo Chipote fueran vistos por algún familiar. Desde el sábado 19 de noviembre, autorizaron a los parientes de los opositores detenidos para que se presentaran a la Dirección de Auxilio Judicial. Los malos tratos, el aislamiento, los problemas de salud y la mala alimentación prevalecen en las celdas. Señalan que los prisioneros siguen perdiendo peso y demandando una Biblia, una frazada o material de lectura, peticiones que les son negadas. Al menos 5 de los detenidos se encontraban en huelga de hambre. Uno de los casos es el del cronista deportivo Miguel Mendoza, quien solicita un encuentro con su hija Alejandra, de 8 años. No la ve desde el 21 de junio de 2021, cuando lo encarcelaron por opinar en redes sociales. Mendoza contó a su esposa que desistió de privarse de alimentos por una falsa promesa. Un funcionario del Chipote levantó una lista de los reos de conciencia con hijos e hijas menores de edad, lo que lo llevó a albergar la esperanza de una mínima comunicación con su pequeña, pero a la fecha sigue esperando. El periodista Christopher Mendoza Girón, sobrino del preso político, nos detalla sobre las condiciones que enfrenta el prisionero de Ortega y la tristeza que experimenta ante la continuidad de la separación forzada de su hija. Tuvo que desistir de ella, de esta huelga, porque pasó una situación muy particular. Llegó un funcionario del Chipote con una lista y levantó lista de quiénes eran los presos o presas políticas que tenían hijos e hijas menores. Uno de ellos fue él. Y por eso él desistió de continuar con la huelga, porque les prometieron que les iban a enseñar a los niños y poder ver a los niños. Sin embargo, él considera que se trata de un engaño. No, hasta hoy no le han llevado a la niña. Él está triste, esperanzado con ver a Alejandra. Le carcome esa situación de no poder ver a su familia. Él sabe que tiene una situación de salud que debe de ser cuidadoso y todo esto, pero se muestra más preocupado por lo que pasa afuera. El día que fueron a la audiencia y cuando los mostraron en los medios de comunicación oficialistas, todo flaco, él está mucho más flaco de lo que pudimos notar en esas fotografías. Es la descripción que tengo de Margin. Otro de los prisioneros que ya recibió la visita de familiares fue Medardo Mairena. El domingo constataron que las condiciones inhumanas persisten, al punto que al líder campesino lo tuvieron recluido por un mes en una celda de castigo sin ninguna justificación. Desde su cautiverio hace más de 14 meses, sus parientes calculan que Mairena ha perdido unas 81 libras de peso. Igualmente persiste con problemas de salud. Alfredo Mairena, hermano del reo de conciencia, se encuentra preocupado por el desmejoramiento físico de Medardo. Estas son sus declaraciones. Está pues más delgado, más desmejorado físicamente. Y bueno, ¿sí? Pues sigue ahí, dice que hace más que no lo sacan al sol, no sé por qué, pero igual sigue con los problemas de salud, de la circulación de la sangre y un problema en la rodilla que tiene meses que le está
está con esos padecimientos y no mejora. Él sigue pues, agradecido con todas las personas que se acuerdan de él, que están preguntando por él, que están orando, dice que él sigue orando y que sigue firme, pues resistiendo hasta lograr la libertad, y no la libertad de los presos políticos, sino la libertad de toda Nicaragua. Las visitas continuaron este lunes. En el centro de torturas hay 50 prisioneros políticos, incluidos sacerdotes y orteguistas. Los opositores dicen que conocieron sobre el encarcelamiento a Roberto Larios, lo que los llevó a analizar sobre la deriva autoritaria de la pareja presidencial. Los familiares también expusieron el abuso y humillación a los que sometieron a hombres y mujeres que asistieron al encuentro en el Nuevo Chipote. Wendy Flores, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, condenó estos abusos, los que ve como reflejo del aplastamiento a lo consignado en la constitución política del país. Hemos recibido de familiares de personas presas políticas desde agresiones, desde tocamientos, cuando tratan de realizar las visitas, desnudos, el que niños o niñas sean separados de su familiar, en el caso de los centros penitenciarios, cuando han autorizado visitas de menores, y esto obviamente que pone en riesgo a los menores de edad y adiciona el sufrimiento del familiar que lleva al menor de edad que es obligado a separarse de él y a dejarlo en manos de funcionarios que desconoce quiénes son ni qué podría pasar con ellos durante ese periodo de tiempo en el que son trasladados para facilitar la visita. Una forma humillante que se suma a los actos de tortura que comete el régimen de Ortega en contra de las personas presas políticas, y es una extensión más del sufrimiento en contra de los presos políticos y de sus familiares. Estos actos arbitrarios atentan contra la dignidad de la persona, las humillan, les hacen sentir como que no hay ningún derecho sobre ellos y ellas, y cuando exigen sus derechos o los reclaman, la represalia es inmediata. El régimen orteguista continúa con su imposición del miedo. Su más reciente embestida la dirigió contra Óscar Telles Valladares, sobrino de la exguerrillera sandinista y presa política Dora María Telles. El secuestro, según la prensa, se registró el sábado 19 de noviembre tras la visita a su tía. Telles Valladares reclamó por los abusos a los que sometieron a los familiares. Había denunciado que los policías los obligaron a quitarse la ropa y hasta hacer sentadillas en ropa interior. Después de 48 horas, Ortega orientó liberarlo. El periodista y preso político Miguel Mendoza incluso le pidió perdón a su esposa Margin Pozo por la situación denigrante a la que fue sometida para lograr verlo. Moisés Astorga y los hermanos María José y Hans Camacho Chévez, los tres funcionarios del Poder Judicial y cercanos a la sancionada magistrada Alba Luz Ramos, fueron acusados por el régimen de Nicaragua por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El experto en administración de justicia Yader Morazán compartió en su cuenta de Twitter la acusación contra los implicados. La causa la llevará la jueza orteguista Nadia Úbeda Obando, a cargo del Juzgado Quinto del Distrito de lo Penal de Audiencia Circunscripción Managua. En la acusación, además se detalla como la víctima u ofendido al Estado de Nicaragua. Los señalados, Moisés Astorga y María José Camacho Chévez, fungían como asesores de Alba Luz Ramos, y Hans Camacho era el responsable de informática del Tribunal Laboral de Apelaciones. El expediente fue creado el 19 de noviembre del presente año. En el caso de Astorga, la policía allanó su casa sin orden judicial el día de su detención ejecutada el domingo 13. Los tres acusados se encuentran recluidos en las celdas del Nuevo Chipote en Managua. De acuerdo con la información, la judicial realizó la audiencia bajo sumo hermetismo. Para el abogado Morazán, estos encarcelamientos muestran que el círculo de confianza de la magistrada Ramos Vanegas se sigue desmoronando. En la Dirección de Auxilio Judicial se encuentra detenido Roberto Larios, vocero de la Corte Suprema de Justicia.
a quien también acusan de menoscabo a la integridad nacional. Esto no obedece a algo puntual, sino que obedece a una limpieza que está haciendo Ortega de todo lo que pueda causarle ruido a Rosario ya en la sucesión, y esto ha incluido primero las instituciones del Estado. De alguna manera ya empezó en la Asamblea cuando se puso Porra y se le quitó poder a Edwin Castro, por ejemplo, y ahora lo ve en el tema de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para mí esto es parte de la teoría de sucesión que ha echado a andar Ortega, donde Rosario es la heredera y básicamente todo lo que se está haciendo obedece a que le está limpiando el camino. La tarde del domingo 20 de noviembre arrancó la competencia de fútbol más esperada cada 4 años, el Mundial de Qatar 2022, un evento que por primera vez no se disputa en época de verano y que no ha estado exento de la polémica por la cantidad de restricciones y violaciones a los derechos humanos que se registran en la sede del Mundial. Qatar es un país que somete a la mujer, persigue a los homosexuales, a la prensa y donde se registra una constante explotación laboral, dirigida en particular contra migrantes. La cita deportiva acaparó la atención debido a que cantantes de la talla de Shakira, Alicia Keys, Dua Lipa o Rod Stewart rechazaron participar en el acto inaugural. Finalmente, el artista colombiano Maluma, artífice junto a Nicki Minaj y Miriam Fares de Tucutaca, la canción oficial del Mundial, no apareció. La actuación recayó únicamente en Jungkook, miembro del grupo coreano BTS. Maluma un día antes fue entrevistado por un medio israelí. Sus respuestas fueron severamente criticadas por sus seguidores. ¿No tienes problemas con las violaciones de derechos humanos en este país?, le preguntaron al cantante de Felices los Cuatro. ¿Puedes entender que la gente vaya a decir que con tu sola presencia aquí estés ayudando a encubrir? Un Maluma molesto respondió: no es algo que yo pueda resolver, solo vine aquí para disfrutar de la vida y disfrutar del fútbol. Realmente no es algo en lo que me tenga que involucrar. Segundos después abandonó la entrevista y tildó al reportero de grosero. En la ceremonia estuvo Morgan Freeman, un invitado sorpresa que protagonizó un discurso de 30 minutos que utilizó para apelar a la unión, la inclusión y el respeto. En el Mundial, 32 naciones se disputan ser la mejor del mundo. Será el 18 de diciembre en la gran final que se conozca cuál selección es la triunfadora. Después de transcurridos 64 partidos, 48 de ellos corresponden a la fase de grupos. El primer encuentro de Qatar contra Ecuador, el país anfitrión sufrió una derrota de 2-0, convirtiéndose en la primera nación que pierde en un partido inaugural de la Copa del Mundo. Los suramericanos mostraron superioridad desde el inicio frente a su rival. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El hijo de la exalcaldesa orteguista de Managua, Daisy Torres, Alan Román Mendieta Torres, habría salido de Nicaragua con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Según fuentes, Mendieta Torres se encuentra en México en espera de poder cruzar de manera irregular hacia territorio estadounidense. El ciudadano habría solicitado un permiso de estancia por 30 días, que brindan las autoridades migratorias del estado de Oaxaca, México. En redes sociales circuló una fotografía del permiso con los datos del hijo de la exdirigente de la alcaldía de Managua. El documento fue entregado el 18 de noviembre, según imágenes. La salida de Alan Mendieta Torres, de 41 años, se da en un contexto donde simpatizantes, funcionarios y prominentes sandinistas han salido huyendo del país por la persecución estatal de la que no se salvan ni los seguidores fieles a Ortega. La exguerrillera y ahora presa política Dora María Telles cumple este lunes 67 años desde las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial,
conocidas como el Nuevo Chipote, donde se encuentra detenida desde el 13 de junio de 2021 por órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es su segundo cumpleaños que pasa en prisión. La agrupación política Unión Democrática Renovadora recordó el aniversario de Telles, quien desde su detención solo ha recibido 11 visitas. La también historiadora y figura clave del sandinismo, que contribuyó al derrocamiento de la otra dictadura de Somoza, es una de las personas presas políticas de la tercera edad, a la que los Ortega Murillo le niegan el beneficio de arresto domiciliario, a pesar que desde sus viviendas los reos políticos continúan sometidos al aislamiento y falta de atención médica adecuada, según denuncias. Telecomunicaciones de América, Tecomunica Nicaragua, es la nueva empresa que ofrecerá servicios de internet y cable a nivel nacional. Esta nueva inversión se hace pública luego del discurso de Daniel Ortega, en el que refería que habría que cobrar más impuestos a las empresas de telecomunicaciones, en abierta amenaza a las compañías comerciales ya establecidas en el país. Telecomunicaciones de América S.A. es una sociedad entre el Grupo IC de Costa Rica y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica Enatrel, donde se encuentra su oficina. Surgió en 2016 mediante su publicación en la Gaceta del 2 de marzo, en la que refleja como apoderada a Ruth Mary del Socorro Vanegas Solórzano, registrada como una abogada. Telecomunica ha sido la empresa que desde su creación ha estado amparada por el régimen de Ortega. Fue elegida para la distribución de Wi-Fi en la mayoría de parques del país, además de brindar el mantenimiento. Hasta ahora, Tecomunica habilitó servicios para el hogar y activó su sitio web. Aquí termina el episodio de este lunes. Para más noticias, puede visitarnos en nuestra web www.articulo66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter @Artículo 66Nica. Hasta la próxima.